Buenas tardes, mis hijos. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. 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 Antes de entrar a la prédica, quiero explicarles que somos una iglesia de Christ Gospel Churches Internacional. Bueno, somos una misión de Christ Gospel Churches Internacional y estamos ubicados en la ciudad de Brighton, Colorado, y la dirección es 76 Sur Main Street, en la ciudad de Brighton, Colorado, con un código postal 80601. y los días de servicio son sábados y domingos. Los sábados a la 1 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Si tienes una iglesia, quédate, apoya a tus líderes. Si no tienes iglesia, te invitamos a que nos acompañes, sobre todo si vives en los alrededores de Brighton, Colorado. Amén. Ahorita estamos en remodelación, estamos un poco restringidos, mas sin embargo eres bienvenido a la hora que desees. Los teléfonos míos y de mi esposa es el 720, el de mi esposa, 941-6617, por si tienes alguna pregunta. El mío es 720-323-3963. Esta es la página de YouTube, por si quieres agregarte a la página y conocer un poquito más de nosotros. Tenemos más de 1100 videos para que puedas aprender junto con nosotros. Anunciarte que estamos transmitiendo a través de Facebook en vivo, pero que si quieres agregarte a la página de YouTube, pues eres bienvenido. En Facebook tenemos más de 3100 seguidores y eso me da mucho gusto, aunque no puedo contestarles a la mayoría de los que me mandan mensajes, sobre todo con esas necesidades que ellos tienen, que literalmente algunos no saben, algunos no han comprendido que yo dependo, o que esta iglesia depende directamente del testimonio de la ciudad de Indiana, donde tenemos la iglesia madre. Entonces es importante que entiendan que yo sé que hay muchas necesidades alrededor del mundo, pero no está en nuestras manos el poder ayudarlos como ellos quieren. Por eso, si tienen alguna petición o alguna necesidad de ayuda, sí podemos escucharlos. Amén. Pero Y orar, amén. escucharlos y orar y llevar las peticiones a la iglesia madre, y si la iglesia madre contesta desde allá, no a través de nosotros, sino desde allá con los ministros que puedan estar Al mando. nos escriben desde Haití, nos escriben desde todo el mundo. O sea, son mucha iglesia que tiene muchas necesidades, pero no podemos contestarles de esa manera. Bueno, hablando de esto y regresando al tema de la prédica que estamos aprendiendo, hemos estado hablando, mis hijos, de los guerreros de arpa. Amén. Para la gran mayoría de los que no están en este mensaje, literalmente este tema es desconocido. Los guerreros de arpa, literalmente los estableció la reverenda Hicks a través de las escrituras, porque al mirar el significado de lo que es el arpa que bendice al Señor y el arpa que no bendice, entonces ella encontró en las escrituras que es una forma de guerrear, sea a favor de Dios o en contra de Dios. Hay muchas escrituras que reflejan cómo personas utilizaron sus arpas para pelear en contra de Dios, pero también muchas personas las utilizaron para ayudar a las guerras espirituales que se desarrollan a través de la vida cristiana. Entonces, el arpa es un instrumento, así como algunos otros instrumentos que todo ser humano tenemos dentro de nosotros, literalmente dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, la palabra de Dios menciona ciertas cosas que suenan como arpa. También la palabra de Dios menciona a nuestra garganta o nuestra voz, que es el reflejo de un shofar. Entonces todo esto es espiritual y es tipo y figura de lo que Dios quiere hablar. ¿Para qué? Para que nos centremos, para que vayamos un poquito más profundo en nuestro ser, en nuestro cuerpo, porque Dios ha establecido y nos ha hecho de tal manera que si aprendemos a utilizar estos instrumentos que Dios ha puesto dentro de nosotros, en cada una de nuestras áreas en el cuerpo, entonces aprendemos a ayudar a la congregación a hacer guerra espiritual. Aprendemos a ayudar a nuestros líderes, aprendemos a ayudar a nuestros compañeros o hermanos de la iglesia para apoyarlos a la hora de que hay guerra espiritual. Sobre todo cuando se tiene un discernimiento espiritual
siempre nosotros preguntamos o comentamos qué sintió, qué pasó, o sea, ¿por qué? Porque necesitamos saber si la mayoría de la gente ha estado acorde con lo que Dios ha estado mostrando. Muchas de las veces Dios muestra la guerra espiritual y no todos la estamos percibiendo. No todos estamos sintiendo esa guerra, mas aún sin embargo el que la siente es necesario que aprenda a participar de esta guerra espiritual y se una o intente que los demás nos unamos a esa guerra que está sintiendo para que podamos fluir todos en unidad como iglesia o en hermandad como iglesia para llevarnos la victoria. Amén. La semana pasada hablamos de ciertas escrituras donde se habla del arpa. Entonces el arpa está desde Génesis hasta Apocalipsis hablando de este instrumento literal utilizado mucho más para la guerra espiritual que para otras cosas. Entonces vamos a ir a través de las escrituras para mostrar cómo el arpa era usado por profetas, por reyes, por sacerdotes y va a ser usado por los 144,000 que van a llegar al nivel de la estatura más alta en cuestión de espiritualidad. Para llegar al nivel de los 144,000 hay un diagrama o hay un mapa literal dentro de las escrituras que nos muestra para entender qué nivel espiritual tengo o más o menos por dónde ando para seguir avanzando, para seguir corriendo la carrera, avanzando en cuestión espiritual, para no quedarme estancado, para preguntarle a Dios qué me falta, de qué me tengo que deshacer, qué renuncias tengo que hacer, qué es lo que tengo que entregar para que este Cristo que está dentro de mí siga creciendo y me ayude a correr la carrera que tengo que correr, pero dentro de esta carrera también habla del crecimiento. Amén. Los 144,000 refleja el 120% de crecimiento y está también a través de todas las escrituras y está explicado de muchas maneras. Pero esto ya lo entendemos los de la iglesia. Para los que no entienden, las escrituras hablan exactamente de crecimiento, de desarrollo espiritual, de llegar hasta la medida del varón perfecto, de llegar un poquito más de la medida del varón perfecto. El 100% es la medida del varón perfecto. El 120% es una medida todavía más alta. Ya estaríamos hablando del nivel de la estatura del Padre. Entonces, son pequeños detalles que la iglesia ya conocemos, pero más aún sin embargo nos falta practicar, nos falta hacer renuncias, nos falta hacer entregas para seguir creciendo y entendiendo más Amén. palabra y que nos sea más revelada la palabra. Amén. Amén. Entonces, la semana pasada nos quedamos en esta parte que están viendo en la pantalla. Quiero avanzar un poquito más porque este tema es largo. Ya lo entendimos los que fuimos a Indiana. En Indiana se practica esta guerra en hermandad. La semana pasada les puse el tabernáculo. No sé si, déjenme mirar si lo tengo aquí el tabernáculo para ver si se lo puedo mostrar. Aleluya. Esta parte del tabernáculo le mostraba yo y les preguntaba a la iglesia cuando en Indiana que deberíamos de practicarlo o empezar a practicar también dentro de nuestra propia iglesia. Lo que se practica en la iglesia madre deberíamos de practicarlo en todas las iglesias de las iglesias del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque por algo está establecido estos principios, por algo en Indiana se practican estos principios. La semana pasada hice referencia a estas torres que están aquí y les explicaba yo que si habían visto a los hermanos cómo es que se agarraban unos a otros y ponían sus brazos en los brazos del otro, y les pregunté yo qué reflejaba, qué es lo que mostraba la palabra de Dios o literalmente dentro de lo que se está haciendo como ejercicio espiritual cuando nos estamos agarrando del brazo del hermano que sigue o el brazo de enseguida. Entonces esta parte y esta explicación se las di porque esto me representa a mí y lo representa a usted. Esta es la parte humana que tiene que reverenciar al Cristo que está dentro de nosotros. Y cuando estamos haciendo el ejercicio de la guerra espiritual o el aliento a través de nuestra boca, estamos reverenciando y estamos propiciando que la guerra literal que estamos haciendo nosotros se convierta también en una guerra espiritual. Que Dios envíe a sus ángeles a guerrear junto con nosotros. Amén.
Porque está declarada la palabra que si usted tiene a Dios dentro de usted y usted tiene a Cristo, tiene el Espíritu de Dios, pues el Espíritu de Dios, Cristo y Dios mismo es uno solo y alrededor de él hay ángeles. Aleluya. Amén. Amén. Por cuando hay ángeles, cuando usted está reverenciando, cuando usted está levantando el nombre, cuando está honrando la sangre, Aleluya. cuando está honrando el nombre, cuando está levantando el nombre, cuando está declarando todas esas cosas, pues automáticamente está comprometiendo, aleluya, al ejército espiritual que Dios tiene, a que haga lo mismo, a que apoye lo mismo que usted está haciendo, y a reprender y a sacar y a hacer a un lado o a retirarlo del ataque espiritual que se está recibiendo en las iglesias. Si la iglesia está indiferente, si la iglesia está pasiva, si la iglesia está sentada, si la iglesia está sin hacer nada, aunque esté sintiendo el ataque espiritual y no está haciendo la reverencia o el ejercicio o el estar haciendo guerra espiritual con su cuerpo, pues usted no va a mover, aleluya, los ejércitos celestiales que Dios tiene. Amén. ¿Por qué? Porque si Dios está en usted y usted ve Apocalipsis y dice que alrededor del trono, y si Dios está en su trono y alrededor del trono hay ángeles, están los ancianos, está, aleluya, están los seres vivientes reverenciando, alabando, diciendo santo, 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 el que vive, el que es, el que fue y el que será. Entonces usted mismo está provocando que estos ejércitos se le unan, aleluya, y hagan lo mismo que usted y reprendan al enemigo y saquen al enemigo de todo ataque que se esté recibiendo para que la palabra no llegue. Aleluya. Y entonces, si aprende a hacer guerra, si recibe el impacto de la palabra y se levanta y hace un sonido, este sonido forma olas. Este sonido hace que los enemigos se alejen en contra del sonido que está provocando, que sale de su chofar, o sale de su arpa, o sale de su salterio, o sale de cualquier instrumento musical que Dios esté activando dentro de usted. Amén. 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 Entonces, si recibe el impacto de la palabra y recibe el testimonio, pues haga algo. Aleluya. Muévase para que los ejércitos, aleluya, del enemigo no lleguen, no ataquen, no perviertan el pensamiento o los pensamientos de los que estamos en la iglesia. Amén. Aleluya. Y que ayude a que la palabra llegue hasta donde tenga que llegar. ¿Por qué? Porque el sonido de la voz forma olas, Amén. forma ondas. Y entre más esté activo el sonido de la voz, menos los ejércitos del enemigo se van a poder arrimar. Porque tenemos una barrera espiritual. Aparte del sonido, los ángeles forman. Aleluya. Los mismos ejércitos de ángeles están formando la barrera hasta donde el sonido está siendo provocado para que de ahí para acá no llegue la interferencia. Para que de ahí para acá no penetren, ni vengan, ni perturben, ni quiten la palabra, ni roben la palabra, ni roben. La bendición que el Señor está derramando. Aleluya. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, cuando la palabra está siendo dada y usted está recibiendo el impacto de la palabra, es que Dios quiere que usted dé una demostración de que algo llegó, penetró a usted, y el testimonio de la palabra en usted y el Espíritu de Dios en usted va a ser el efecto de formar una ola hacia arriba o hacia los lados. Aleluya. Aleluya. Junto con el sonido que está saliendo de su boca. Jesús. Aleluya. Si usted se fija, la guerra de alientos está a través de todas las escrituras. Amén. Si Amén. usted se fija, con lo que la serpiente pervirtió a Adán y a Eva fue con la boca, Amén. con el hablar, con que Dios te ha dicho. Aleluya. Y Eva contestó, es que dijo esto, esto y esto otro. El aliento fue muy similar. Gloria a Dios. A diferencia, por ejemplo, David y Goliat. David estaba guerreando contra Goliat. Amén. Y Goliat le estaba diciendo hasta de qué se iba a morir. Y David le dijo, el día de hoy el Señor de los ejércitos te va a entregar en mis manos. Y te voy a cortar la cabeza. Y te voy a hacer esto y te voy a hacer otro. Guerra de alientos. Aleluya. Aleluya. Está a través de toda la palabra, hermanos. Entonces, al hacer sonidos, Aleluya. estamos haciendo guerra.
Sha. Estamos provocando o llamando la atención de Dios y sus ángeles guerreros. Aleluya. Estamos provocando que Dios accione a sus ángeles guerreros, vengan y depositen un regimiento o una cantidad de ángeles guerreros alrededor del lugar para que esta palabra llegue, penetre y haga lo que tenga que hacer. Aleluya. Entonces el sonido del arpa dentro de mi garganta sale a través de las cuerdas. En unas palabras o en unas partes dice de las entrañas. Dice, mis entrañas suenan como arpa. Amén. O los, Timbales. ¿cómo se le llaman? Son como las cuerdas. Sí, las entrañas. Si usted se fija, por ejemplo, con lo que hacían anteriormente los recipientes para el agua, eran de entrañas, Amén. eran de cuero. Amén. Y entonces ahí hacían los mismos hilos para hacer cuerdas para los instrumentos musicales. De los Amén, aleluya. Por eso, sí, de los intestinos. Por eso dice que las entrañas suenan como arpa, Aleluya. porque sale desde lo más profundo. Pero tiene que tener un efecto cuando llega a la garganta, porque en la garganta también tenemos cuerdas vocales Amén. Amén. Jesús. que tienen un sonido especial. Amén. Y que cada quien tiene, si usted se fija, diferente tesitura de voz. Amén. Aleluya. Y si usted se fija, usted tiene diferente tonalidad a la hora que habla. Sí, amén, aleluya. Y si usted se fija, entonces su tonalidad tiene que unirse a mi tonalidad. Amén. Y yo me tengo que unir a la tonalidad de los demás. ¿Qué estamos haciendo? Gracias, Jesús. Haciendo el trabajo de las arpas, siendo movido por las cuerdas que traemos dentro de nosotros y haciendo el efecto del sonido que tiene que hacer Aleluya. para que el Amén. enemigo Gracias, no Jesús. se arrime, para que el enemigo sea sacado, para que el enemigo sea puesto, aleluya, al margen, para que no venga y penetre Amén. en las prédicas. Ya. Gracias, Que no venga y Jesús. penetre en la enseñanza, que no venga y penetre en el entendimiento que la palabra quiere darnos, que no venga y penetre en la mente que imagina, en la mente que teje, en la mente que va más allá, aleluya, aleluya, hasta donde Dios la lleve y empezamos a tejer y a tejer y a tejer y a tejer cosas que solamente Dios está haciendo con esta mente tejedora, diferente a cada uno de nosotros. Amén. Amén. El entendimiento por eso es diferente. Amén. Gracias, Jesús. En cada uno de nosotros es diferente. Gracias, Jesús. Entonces, si se está entendiendo lo que estoy tratando de decir, mis hijos, Amén. aleluya, entonces, gloria a Dios, ya me perdí. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Entonces vamos a ir un poco a las escrituras y un poco a lo que escribe la reverenda Hicks para ir entendiendo. Entonces entendemos o tendríamos que entender que el profeta tiene que usar su arpa. Amén. Y la palabra de Dios menciona que todos podemos profetizar. Amén. Amén. El sacerdote, no, perdón, el rey tiene que usar su arpa. Y la Amén. palabra de Dios menciona que todos deberíamos de ser reyes. Rey, Amén. Somos llamados a ser reyes. Amén. Entonces, ambos tienen arpa. Arpa. Y luego el sacerdote, todos somos llamados a ser sacerdotes, Amén. Sí, amén. también tiene su arpa. Entonces, si entendemos esta parte, quiere decir que todo el tiempo, en todo lugar y en todo momento, deberíamos estar haciendo guerra espiritual. Amén. Sobre todo cuando sientes esa opresión, esa forma de decir, no estoy fluyendo. Algo está pasando y no estoy llegando a donde tengo que llegar o a donde quiero llegar. Entonces, clamo al Señor, suplico al Señor, porque Él es el que tiene la forma, la manera para hacerme poder entrar a donde Él quiere que yo entre el día que estoy orando, o el día que estoy en la congregación, o el día que estoy alabando, o el día que estoy haciendo lo que sea para el Señor. Amén, aleluya. Entonces, si usted se fija, muchas veces hacemos oraciones monótonas y no llegamos a ningún lado, ¿verdad? Amén. Amén. Pero muchas veces Santo. sentimos esa opresión y no sabemos qué hacer con ella. Amén. Sentimos esa guerra y no sabemos qué hacer con ella. Aquí tiene la solución. Si tiene oportunidad, haga lo que los guerreros arpa. Aleluya. No necesita hacer mucho, solamente empiece a orar y deje que el Señor lo meta en el nivel para que empiece la guerra y que Dios envíe el ejército que usted necesita para poder entrar
a donde Dios lo quiere meter. Amén. Amén, aleluya. ¿Me estoy explicando? Sí, amén. Amén, Gracias, Jesús. aleluya. Entonces vamos a leer. Aleluya. ¿Me lee, por favor, hermano Víctor? Veamos las 4 clases. Número 1. El arpa del profeta. Yud, amor de la sabiduría. Veamos las 4 clases de guerreros de arpa que levantan el nombre de tetragrama del Señor, su santo nombre. Dice 1 Samuel 10, 5 y 6. ¿Quiere que la lea acá? Por favor, en la 1960, para que Primera la Samuel. mayoría de los que estamos estudiamos en 10, la 60. 5 y Estos 6. estudios están en 1 Samuel 10, 5 y 6. Adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Aquí la palabra de Dios menciona a otro hombre y es un hombre espiritual. Cuando el Espíritu de Dios viene, que ya lo tenemos, Amén. entonces tendríamos que estar siempre las 24 horas del día con ese poder espiritual que no lo desarrollamos, Amén. que no lo practicamos, Amén. somos más carne que espíritu. Perdónanos, Señor. Pero ahí está. Amén. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos al Padre y tenemos al Hijo dentro de nosotros. Sí, Entonces la espiritualidad debería ser mayor, pero todavía amén. no llegamos a ese grado. Amén. Aleluya. La semana pasada explicamos que Saúl tocó arpa, fue un Amén. guerrero. Saúl, el Espíritu de Dios lo cambió, lo transformó, lo volvió espiritual, pero dejó de ser espiritual. Hicimos una reflexión la semana pasada para entender que los dones, que el simple hecho de haber experimentado la presencia del Espíritu de Dios en algún tiempo, el simple hecho de haber recibido la salvación en algún tiempo, no te hace ya acreedor a los cielos, o al 30%, o al 60%, o al 100%, o a los 144. Amén. Vimos perfectamente bien, dice que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Quiere decir que la salvación se pierde. Amén. Este varón que estamos viendo aquí fue salvo, porque si no, no hubiera venido el Espíritu de Dios sobre él. Amén. Entonces, si me meto un poquito a reflexionar en esto, me voy a dar cuenta de una realidad enorme de no confiarme, Amén. de mantenerme siempre buscando al Señor, intentando que la voluntad de Él se cumpla en el llamamiento que yo tengo, en el porcentaje al cual soy llamado a crecer. Amén. No sé cuál sea mi porcentaje, pero si estamos en el mensaje de la esposa, quiere decir que somos llamados a un porcentaje alto, Amén. porque si no, no lo entenderíamos. No Aleluya. seríamos participantes de las iglesias de Christ Gospel Churches o iglesias del Evangelio de Cristo, porque estas iglesias son las que tienen el mensaje de la esposa. Estas iglesias son las que muestran de la mejor manera la forma de cómo se crece, la forma y el mapa de saber qué tengo y qué me falta. Claro, la mayoría no investigamos qué tengo y qué me falta, simplemente seguimos. Pero si quisiéramos investigar, el mapa está literalmente por toda la Biblia. Cuando ya aprendemos los principios bíblicos de cómo se crece, de cómo saber qué porcentaje tengo, que dónde voy, entonces ya me corresponde a mí hacer mi parte para seguir creciendo, Amén. para seguir estudiando, para seguir practicando, para seguir metiéndome más, Aleluya. Jesús. para seguir viniendo siempre más todos los días delante del Señor con arrepentimiento, ¿sí? Buscando el perdón de Dios. ¿Para qué? Para mantenerme en la parte del lugar santo. Acuérdense que David era conforme al corazón de Dios, y David era de esa manera porque se mantenía en el lugar santo. Amén. Recibía la luz de la palabra, Dios le mostraba el pecado, ¿sí? Y entonces él iba, se arrepentía y pedía perdón. Aleluya. Entonces esa es la parte de ser conforme al corazón de Dios. Vamos a continuar.
Dice, el sonido es un impulso de aire o un aliento que golpea el órgano del oído, Amén. que produce un ruido, un efecto en particular. De ahí que el sonido de estos instrumentos, y en particular del arpa, creará un impulso de aire o aliento espiritual en los corazones y mentes de los profetas, haciéndolos profetizar y hablar la Torá de verdad del Señor, bajo la influencia de su inspiración divina, y predijo también la revelación del nombre y la verdad del Señor para el futuro. ¿Entendemos esto que se acaba de leer? ¿O lo leemos otra vez? ¿Lo leemos otra vez, hermano Víctor? El sonido es un impulso de aire o un aliento que golpea el órgano del oído. Ahí detengas. El sonido es un impulso de aire o un aliento que golpea El oído. el oído. Que produce un ruido, Sí. un efecto en particular. De ahí que el sonido de estos instrumentos, y en particular del arpa, creará un impulso de aire o aliento espiritual en los corazones y mentes de los profetas. Ahí detengas. Esta parte del arpa va a crear algo especial en los corazones Y mentes. y en las mentes de aquellos que van a ser inspirados para profetizar. Amén. Es una forma como de alinearse a lo que Dios va a decir después de estar dentro de la guerra de arpa. Como si me estuviera vaciando para que el Señor me llenara. Que llene mi corazón de una palabra verdadera, no de lo que yo tengo. Amén. Y que llene mi mente de la palabra que debo decir, soltar, dar o recibir. La que yo necesito o la que alguien más necesita. Aleluya. ¡Ah! La que yo necesito o la que alguien más me va a entregar a través del sonido. Porque no nada más yo puedo soltar la palabra a través de esto que está hablando. Cualquiera puede hacerlo y ayudarme en esa necesidad y en esa particularidad de algo que a lo mejor estoy experimentando, sintiendo, y Dios me va a hablar a través de esa persona. Puedo estar o puedo recibir, pero también puedo dar. Porque si estoy practicando lo mismo, tanto puede suceder de aquí para allá como de allá para acá. Amén. Y necesito y debo de estar dispuesto a recibir. Amén. Porque cuando tengo el don, o cuando tengo, cuando soy profeta de la palabra, difícilmente acepto la enseñanza o lo que venga de alguien más. Porque la vanagloria y el orgullo me puede llenar. Entonces tengo que estar dispuesto a deshacerme de esa área. Tengo que estar dispuesto a ser enseñado por alguien más si lo está usando el Señor. Amén. Ah, Si hay palabra de parte de Dios que venga a través de alguien más y Dios te está confirmando que Él es hablando a través de alguien más, entonces regocíjate, gózate y dale gracias a Dios que puede usar a cualquiera para seguirte hablando. Dale gracias a Dios que todavía el Señor está enviando a alguien más Gracias, para Dios. enseñar, Amén. para mostrarte, para regalarte, para decirte, hey, aquí estoy. No nada más tú eres. Hay más todavía que tengo dispersados por todo el mundo. Dijo Elías, nada más yo quedo, Señor. Mentira, mentira, porque el Señor tenía más profetas diseminados, escondidos, para poder hacer el servicio, el trabajo que Dios tenía. Entonces, Amén. Aleluya. regocíjate, mas no te vanaglories. amén. Amén. Regocíjate porque pudiste darle palabra de profeta a alguien que necesitaba escuchar eso que Dios tenía a través de él. Amén. Amén. Gózate, dale gracias a Dios Gózate Da la delante media del vuelta. Señor. y despídete, porque te van a pedir que sigas agregando. ¿Y qué más le dijo? ¿Y qué más vio, hermano? ¿Y qué más le hizo sentir el Señor? ¿Y qué más? Entonces, cuando termine la profecía, cuando termine la palabra que Dios tiene para la persona,
huye. Sal de ahí. Porque te van a provocar a que peques con el espíritu de revelación que tienes dentro. Y vas a querer agregarle a través de tu vanagloria a lo que Dios ya no dijo. Amén. Y cuando es regaño, Entonces, cada uno tenemos que tener esa parte de discernimiento. Señor, hasta donde tú quieres, hazme hablar. Cuando ya no tienes que hablar, hazme correr. Hazme salir de ahí. Hasta ahí nada más. amén. ¿Por qué? Porque voy a empezar a obedecer al Señor. Y cada vez va a ser más certero el Señor cuando quiera hablarle o cuando alguien quiera o enviar al Señor para que me hable a mí. Usted no sigue investigando. Usted no siga preguntando. ¿Y qué más me dijo, hermano? Cuando la persona se Ya quedó paró. callado, hasta aquí es lo que Dios me dijo, es lo que Dios me hizo sentir. Es todo, hermano. Pero el ser humano somos muy curiosos, por eso estoy metiéndonos en esta parte, que dejemos la curiosidad, porque si Dios habló 3, 4 palabras, bástese con esa. Amén. Regocíjese porque Dios le habló. Amén. Regocíjese porque Dios envió a alguien a hablarle. Amén. Aunque sean 2 palabras, una o la mitad, Lo que sea. o balbuceado, como sea. Regocíjese, recíbalo, acéptelo, dele gracias con eso. Porque si usted es agradecido con eso que Dios hizo, pues la gota va a seguir cayendo. Amén. Ya. El Señor va a seguir enviando. Amén. Otra gota más, Ya. porque te has vuelto obediente. Y te voy a mandar a alguien más para que le hables. Y te voy a mandar a alguien más porque ya estás aprendiendo que no eres tú. Es lo que yo he puesto sobre ti. Amén. Es lo que yo te Aleluya. digo, que Ay. digas y párale. Gracias. No más, no menos. En esa área, mis hijos, es importante que hagamos a un lado el yo-yo. Amén. Hagamos a un lado esa parte que nos domina de la carne, el orgullo. Amén. El Amén. saber que Dios te usa, viene esa parte de decir, uff, Traigo el power. sí, esa es la palabra, Aleluya. traigo el power. Y ahí es donde empiezas a caminar caer. hacia abajo, Amén. en lugar de mantenerte subir. ahí donde Dios te tiene para seguir subiendo Aleluya. en el área que necesitas subir. Ah. Conozco muy pocas personas, muy pocas personas que tienen el don de hablar y callar. Que tienen el don donde Dios dice Hasta ahí. hasta ahí. Mm. Muy pocas personas, porque la gran mayoría agarra de su cosecha, Aleluya. agarramos de nuestra cosecha y empezamos a meterle duro. Esta parte es interesante que se entienda. Y si quedó claro, vamos a continuar. Aleluya. Adelante, hermano Víctor. ¿Le sigo el párrafo? Dice, cuando uno se encuentra. Sí, Cuando uno se encuentra bajo la influencia e inspiración espiritual del Espíritu Santo, la profecía verdadera genera expresiones eternales. externales espirituales en nuestros pensamientos. Déjelo leer otra vez. Cuando uno se encuentra bajo la influencia e inspiración espiritual del Espíritu Santo, la profecía verdadera genera expresiones eternales espirituales en nuestros pensamientos, sentimientos y obras. Aleluya. Dice, por ejemplo, cuando el corazón amador está lleno con la influencia espiritual del Espíritu Santo, genera una nueva vida mientras canta himnos, cantos y adoraciones al Señor. En otras palabras, es en canto de los himnos, salmos y cantos espirituales bajo la influencia del Espíritu Santo lo que prepara al corazón amador para recibir la verdad nueva generada por el Señor. Lo que nos estaba diciendo la semana pasada del cansar la carne para poder recibir lo que Amén. el Amén, Señor tiene amén, para amén. nosotros. Amén. Consecuentemente, cuando el Espíritu Santo viene sobre Saúl ese día,
se vio en otro hombre, Se volvió se volvió en otro hombre, eso es en un hombre. un hombre ish espiritual, se volvió en un nuevo hombre en su espíritu. Amén. Después de que Saúl desobedeciera al Señor y al profeta Samuel, el Señor hizo que Samuel ungiera a David como rey de Israel. Amén. Vamos a leer primera de Samuel 16, 13 y 14. 13 y 14. Amén. En la 1960 nos dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, 13 y 14. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. A Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Este principio ya lo entendió. Amén. Ya entendió que Dios quería que Saúl regresara, se volviera, entendiera y que no perdiera la salvación. Aleluya. El Espíritu de Dios estaba tratando de hacer el trabajo de parte de Dios para que Saúl entendiera algo. Pero literalmente Saúl no lo entendió. Y después de esto, pues fue el acabose de Saúl, porque mandó buscar a alguien que tuviera un espíritu de adivinación. Ahí es cuando Él perdió la iba salvación. Más abajo, y más abajo, y más abajo. Santo. Él empezó a descender. Acuérdense que la semana pasada dijimos que el tener parte con los demonios no es lo Profundo. último. No es tan profundo. Amén. Entonces aquí todavía Saúl tenía oportunidad de haber consultado a una bruja, todavía tenía oportunidad. Aún muriéndose todavía tenía oportunidad. Pero cayó lo malo. De arrepentirse, Sí, pero no se arrepintió. no. Entonces, ¿fue salvo? Sí. ¿Dios le dio oportunidades? Sí. Porque si Dios hubiera querido, lo mata de un solo, o sea, sin tener oportunidad de hablar. Todavía le pidió a alguien más que lo terminara de matar, ¿verdad? Amén. La historia sí lo menciona. Inclusive a este que lo terminó de matar, lo mató David. Cuando vino y le platicó que había encontrado a Saúl y que estaba moribundo y que pues él le pidió que pues, le ayudara a morir y pues, le ayudó. Y David se molestó. Porque dentro de ese lapso de tiempo todavía había oportunidad de arrepentimiento. Amén. ¿Por qué nos mete Dios en sufrimientos? Porque dentro de ese lapso de tiempo todavía hay oportunidad de arrepentimiento. Amén. Amén. Misericordia. Amén. Dios está esperando eso. Amén. Que salga esa parte dentro de nosotros y decir, Señor, perdóname. Aquí estoy. Me equivoqué. Consulté brujos. Consulté hechiceros, adivinos. Sí, ya lo entendí, ya lo vi. Perdóname. Y todo hubiera cambiado. El lugar a donde Saúl fue, pues hubiera sido diferente. No, no cambió. Entonces, esto es importante pensarlo, analizarlo Amén. y recibirlo. David se convierte en el príncipe del arpa, mis hijos, porque Dios lo adiestró, lo enseñó a usar el arpa. Aquí, por ejemplo, ¿usted cree que cuando David estaba en el campo tocando su arpa y luego aparece un león con el arpa, dominó al león y al oso? Con la literal,
o con lo espiritual? Con espiritual. Y es lo que no entendemos. Es lo que no entendemos. ¿Qué usó David cuando estaba peleando contra Goliat? Su arpa espiritual. El grito, Amén. la voz, Amén. formando Olas. Amén. olas, ondas, que llegaron e hicieron su trabajo. Y aparte el Espíritu de Dios haciendo, ¿qué forma que hace esto? Sí. Pero forma lo mismo. Olas. Y el Espíritu de Dios llevando la piedra del nombre. Amén. Amén. ¿A dónde? Amén. La cabeza. ¿Qué traía en la cabeza Goliat? ¿Estaba descubierto? No, trae un casco. Trae un casco. ¿Y cómo es que la piedra penetró el casco, mijo? ¿Qué pasó? Se fija que leemos y no analizamos. Se fija que Dios nos va abriendo el entendimiento. Amén, aleluya. El Espíritu de Dios estaba trabajando en esa piedra. El fuego de Dios estaba trabajando en esa piedra. Amén. El bronce que traía Goliat y el nombre hizo un orificio en el casco y pegó en la cabeza de Goliat, la cual lo hizo que cayera hacia enfrente y no hacia atrás, Amén. Reverencia. reverenciando al que había ofendido, Amén. Amén, aleluya. reverenciando Santo. ¡Oh! Dios de los Ah. ejércitos. ¡Yeah! ¡Aleluya! Bendito. ¡Yeah! Entonces, cuando leemos por leer, pues no nos vamos a esas áreas. Usted ni se acordaba que traía casco el pobre Goliat. Ya. Aleluya. Amén. Que usted ha leído la Biblia. Ah, ya. Entonces, ¿cómo Dios puede hacer estas cosas? Pues es cuando aprendes a hacer guerra. David fue adiestrado para la guerra. Amén. Amén. David era rey de guerra. Traía todos los instrumentos para hacer guerra, Amén. Amén. incluyendo el nombre, Aleluya. ¡Santo! el Espíritu de Dios, incluyendo las lenguas espirituales. Ah, ya. Amén, aleluya. Aleluya. Porque por si no saben, Gracias, Jesús. la onda, la palabra para onda, es la misma palabra que se utiliza cuando el Espíritu de Dios vino con lenguas espirituales en el libro de los Hechos. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Qué está usando David? Lenguas. Entonces, en conjunto, el Espíritu de Dios, el nombre, Jehová de los ejércitos. Amén. Y nada más necesitaban a alguien que trajera la presencia de Dios, que conociera la guerra espiritual, que supiera. ¿Por qué le dijo a Saúl, no? Cuando un león venía por mis ovejas, yo se los quitaba. Y cuando el oso también, yo se lo arrancaba, yo se lo quitaba. Él hacía guerra espiritual. Amén. Amén. Bendito Jesús. Solo, con Aleluya. su arpa, con las ovejas, en el campo. Aleluya. Y Dios respaldando a aquel joven, bello, Amén. hermoso, dice la palabra. Pero que eso no le impidió ser un gran guerrero, un gran rey, Amén. un gran pastor, un gran hijo, al grado de que fue profeta, sacerdote, rey, Guerrero. cantor, salmista. ¿Qué más? ¿Qué más? Guerrero. Sí, el rey es el que va a la guerra siempre. El que va Por siempre. eso el Señor pudo trabajar en su corazón. Aleluya. Gloria. Amén. Amén. Aleluya. ¿Estamos entendiendo, mis hijos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, sígale leyendo, hermano Víctor, por favor.
Dice, consecuentemente, el tocar el arpa de David era poderosamente ungido por el Espíritu Santo. Deténgase ahí. En el Antiguo Testamento se batallaba porque el Espíritu de Dios venía y se iba. No era permanente. Amén. Entonces, David andaba espiritual. Amén. Adelante, mijo, léalo. Dice, a pesar de que un espíritu malvado venía sobre Saúl a través del tañido del arpa por David, el Espíritu del Señor hacía que el espíritu malvado partiera de Saúl. La rebelión De Saúl. de Saúl en contra de la autoridad de David fue como la brujería. Así como Saúl había rechazado el reinado del Señor sobre sí, así también el Señor había rechazado el reinado de Saúl sobre Israel, que antes estuviera bajo la autoridad de Dios. Amén. A pesar de que David apartaba el espíritu inmundo temporalmente de Saúl con los sonidos poderosos de su arpa, carecía el poder de traer de regreso el Espíritu Santo del Señor al alma de Saúl. Como resultado, el alma de Saúl estaba vacía. Por lo tanto, el espíritu inmundo siempre regresaba con una fuerza mayor que nunca. Ahí deténgase. Aleluya. ¿De, Gloria a Dios. ¿De qué? ¿En dónde me espero? En donde dice la rebelión de Saúl en contra de la autoridad de Ok, David. léalo de nuevo, por favor. Dice, la rebelión de Saúl en contra de la autoridad de David fue como la brujería. Así como Saúl había rechazado el reinado del Señor sobre sí, así también el Señor había rechazado el reinado de Saúl sobre Israel, que antes estuviera bajo la autoridad de Dios. A pesar de que David apartaba el espíritu inmundo temporalmente de Saúl con los sonidos poderosos de su arpa, carecía el poder de traer de regreso el Espíritu Santo del Señor al alma de Saúl. Como resultado, el alma de Saúl estaba vacía. Por lo tanto, el espíritu inmundo siempre regresaba con una fuerza mayor que nunca. ¿Está este principio en el Nuevo Testamento? Amén. Cuénteme, ¿a qué se recuerda? ¿Dónde está este principio? Que entre más David tocaba el arpa, el espíritu inmundo se iba. ¿Sí? Pero David no tenía el poder para que el espíritu de Dios se mantuviera alejando a estos espíritus inmundos. Este principio está reflejado en los que se salvan y la casa se queda vacía y los espíritus inmundos van, y cuando se cansan de vagar deciden regresar a su casa y viene con 7 peores. Lo mismo le pasaba a Saúl. Dios esperando. Ahí le va. ¿Tenía o había tenido Saúl el Espíritu de Dios o no? Amén. Amén. ¿Conocía la presencia del Espíritu de Dios o no? Aleluya, amén. Entonces, mientras mantuvo el Espíritu de Dios en él, esto no pasaba. Hasta que empezó la rebelión, hasta que empezó a quitar lo que Dios le mandaba, a desobedecer, y entonces Dios se enoja con él y le quita el Espíritu. Aleluya. Le quita el Espíritu de Dios, y entonces es cuando manda a los espíritus inmundos. O dice un espíritu inmundo. Pero después es plural, porque cada vez que salían y regresaban, pues se traían Más. Por eso iba en aumento la agresividad de Saúl. Llegó un momento en que lo quiso matar, ¿no? Amén. Con una lanza Con lo una quiso lanza. ensartar, ¿verdad? Amén. Y Dios Amén. salva a David. Y entonces vámonos. Aleluya. Uy. Uy. Dice, cuando el espíritu inmundo hace... Mateo 12, 43, 45. Aleluya. Aleluya. Gracias, hermano. Perdón. Este principio está, Mateo. ya lo conocemos, Mateo 12, ya lo conocemos, ya sabemos que está en la palabra de Dios, pero este principio yo no lo había visto ni lo había pensado como la reverenda Hicks lo está poniendo aquí en la vida de Saúl y David. No lo había analizado desde ese punto de vista. Mateo 12.
Mateo 12, 43 43 al 45. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Este es Jesús hablando. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volverá a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Ve el principio reflejado? Amén. Amén. Nunca se me había ocurrido relacionarlo literalmente con la vida de Saúl y de David, con este espíritu inmundo de parte de Dios. Hay espíritus inmundos que Dios manda y hay espíritus inmundos que nosotros nos apropiamos. Amén. Hay espíritus inmundos que el mismo enemigo propicia para que le abramos puertas. Amén. Entonces, si entendiéramos esta parte, tendríamos más cuidado de lo que hacemos, de lo que decimos, de la desobediencia, de la rebeldía. Fíjese bien que leímos que la desobediencia de Saúl contra David era brujería. Sí. La desobediencia es igual que la brujería. ¿Verdad que sí? Sí. Amén. Entonces, usted y yo estamos en donde mismo. Amén. Amén. Le hago la siguiente pregunta. Si usted y yo estamos en donde mismo, y si Dios se cansa de usted y de mí, de esta desobediencia y esta rebeldía que traemos, y permite que un espíritu inmundo venga, Un espíritu Aleluya. venga atormentado. pero ni siquiera contemplamos que algo así pueda pasar, Amén. porque nos confiamos, ¿verdad? Amén. Entonces hay que tener cuidado de esa parte, de esa mi rebeldía, de esa mi desobediencia, y estoy hablando en general, incluyéndome a mí, Amén. porque ya desde esta forma de ver las escrituras y esta forma de ver este estudio me cambia la perspectiva de estar mirando las cosas. Ahora las estoy empezando a ver de manera diferente. ¿Cuánto riesgo tengo yo que dentro de mi desobediencia o aparente obediencia, porque el enemigo me hace creer que estoy bien o no, Amén. Amén. ¿verdad? Amén. Y no, hombre, yo soy bien santo, yo soy bien espiritual, soy bien esto, soy bien aquello. Mentira. Ahí es donde tengo que tener cuidado. No sea que dentro de mi rebeldía Dios se canse, se fastidie y quite su espíritu de mí. Y entonces un espíritu malo pueda llegar. Y luego después varios. Y luego después más. Perdemos lo que Dios ya nos había dado. Y luego terminamos consultando grupos. Amén. Y luego terminamos perdiendo la salvación. Amén. Fíjese que es descendente. Amén. Son escalones que nos van llevando hacia abajo. Y le voy a decir una cosa, no nos damos cuenta. Ahora sí que pasa lo que el síndrome de la rana, que cuando la meten en el agua está muy contenta y luego le prenden a fuego lento y sigue estando contenta, el agua está tibia y ella está a gusto, le suben a la llamita y sigue estando a gusto porque ya se va acostumbrando a la temperatura, cuando menos piensa ya está cocinando, muerta. Y así, Como el sacerdote Eli. sí. O sea, se quedó con el puro Él se quedó título, con el puesto, con el puro título. sí, y todo lo pervertido que estaba Lo haciendo perdió. con el tabernáculo del Señor, con sus hijos, permitiendo todo. Amén. Está como para reflexionar esto, ¿no? Amén. Amén. Se me hace Gracias. bastante reflexionante. Amén. Continuamos, hermano Víctor. Dice, más adelante en las escrituras vemos cómo las arpas fueron parte de la alabanza profética que trajo la victoria sobre los enemigos de Israel. Cuando los enemigos de Israel, los moabitas, amonitas y el pueblo de monte Seir,
se levantaron contra ellos, el rey Josafat e Israel ganaron la victoria con la alabanza profética del arpa del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Jesús. Gloria a Dios. Después de que el rey Josafat e Israel ganaron la victoria sobre todos sus enemigos, regresaron a Jerusalén alabando al Señor acompañados de arpas y otros instrumentos. Amén. Vamos a leer 2 de Crónicas 20, 20 del 19. El 19, el 28 y el 30. Dice el 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Segunda de Coat. Crónicas 20, 19. ¿Ya? Adelante, hermano Víctor. Dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Aleluya. 28 al 30. ¿No le gustaría que fuéramos a ver qué significa fuerte y alta voz? A ver. ¿Con gritos? ¿Con gritos? ¿Quiere que vayamos? ¿O continuamos? A ver. ¿Ah? On- Déjeme lo busco. Segunda de Crónicas. Nada más por curiosidad. Amén. Sí, vamos por curiosidad. Deme. Aleluya. Segunda de Crónicas Sí. 20. Aleluya. Ahí es primero. Segunda de Crónicas 20. El 19. Es lo hermoso de tener herramientas para estudiar, mis hijos. Amén. El 19. Vamos al 19. Aleluya. Aquí está el 19. Levantándose los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová. Vamos a poner la palabra alabar y vamos a ver qué significa. Jalal. Usted conoce la palabra halal, ¿verdad que sí? Amén. Amén. ¿Usted conoce la palabra halal? ¿Se acuerda qué significa o no? Es comportarse como loco. Amén. Es alabar a Dios como loco, desenfrenado. Y ahora estos locos que traen. Sí, es lo que hacemos aquí en esta iglesia. Gloria a Cristo. Hacemos lo que el Espíritu Dios quiere que hagamos. Nos movemos como Él quiere que nos movamos. Hacemos lo que Él quiere que hacemos. Aleluya. Y entonces, comportarnos como locos, nada más, ahí. Y luego dice, a Jehová, el Dios de Israel, a grande y alta voz. Vamos a ver qué significa la palabra altavoz. Un estruendo. ¿Sí? Entonces, para aquellos que no les gusta gritar, que no les gusta que se oiga muy fuerte, que se molestan en las iglesias donde hay mucho ruido, Aleluya. pero si Dios nos ordena que lo hagamos. Amén. Ahora, si hacemos el sonido del arpa todos juntos, es un estruendo, Amén. no es cualquier cosa. Aleluya. Entonces, esto es lo que deberíamos estar haciendo de continuo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Primero, alabando como locos. Y luego, haciendo el sonido del arpa, pues en esa misma locura. Y vamos a hacer el estruendo, como lo menciona la palabra de Dios, como la voz de Dios. Un estruendo. ¿Sí? Y Amén. luego, aleluya, grande tiene que ser Gadol. Miren, me regresé a Crónicas. Me regresó. Era 20, ¿verdad? Ujú. Voy a poner la Sí, palabra sí. grande nada más para ver si es Gadol. El 19. Sí, mijo, no es que si le tocó o demás, se me va para otro lado. Por eso tengo la... Aquí está, grande. Grande. Aleluya. Gadol. ¿Lo ve? Eso significa grande. Voy a regresarme porque hay otra palabra que está aquí, escondida, alta. Porque alta es otro significado. Encima, arriba, sobre, la parte superior, con el prefijo de al alza, gastos generales, desde la parte superior. Quiere decir que desde arriba y a gritar como locos. Amén. ¿Ya lo vio? Entonces,
¿Por qué detenernos? ¿Por qué reprimir? ¿Por qué? No sé. Más bien, ¿qué está reprimiendo? Amén. ¿Qué le está ¿Qué le está deteniendo? afectando ¿Por para qué reprimir? Amén. no puede Buen punto. el agua soltar? Buen punto. ¿Por qué no puede hacer lo que la palabra de Dios menciona que deberíamos de hacer? Entonces, ¿Qué no le deja ahora sí, practicar? como la alabanza que estábamos cantando, Amén. cadenas que ataban mi alma, que ataban mi Amén. vida Amén. y mi corazón. Amén. Amén. Hay cadenas Amén. que nos atan. Amén. Continuemos, hermano Víctor, gracias. Aleluya. Dice la unidad del Dios, la unidad del sonido profético de la alabanza de Israel a Dios, con el sonido poderoso de sus arpas, aterrorizó a sus enemigos, haciéndolos llenarse de pánico, confundirse e incluso volverse locos, no sabiendo quiénes eran los enemigos. Consecuentemente se destruyeron unos a los otros. Ahí tenemos. Aleluya. Aleluya. Ahora léame de nuevo Crónicas 28 al 30. Segunda de Crónicas 28 al 30, porque ahí es donde habla de Nos eso. quedamos acá. Sí. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. ¿Qué se le figura que es la palabra pavor? Temor, Temor. Miedo. miedo. Más Miedo. que miedo. Pánico. Pánico. ¿Qué pasa cuando alguien se paniquea? Se confunde. Se confunde, se congela, Se congela. hace Se lo que No bloquea. sabe qué hacer. no sabe cómo A veces reaccionar. Se no bloquea. las chivitas esas. Sí, amén. No sabe cómo reaccionar. No. Y entonces, aquí menciona que unos a otros se mataron Amén. dentro del mismo ejército. Se lo pongo en la parte espiritual. Si usted hace el sonido del arpa, los enemigos de Dios están dentro de usted. Amén. Amén. Si provoca el sonido del arpa dentro de usted, o que salga de usted y lo hace sonar, lo mismo va a tener que pasar. Los enemigos de Dios se van a paniquear dentro de usted y se van a destruir a sí mismos. Amén. Más. ¡Bendito! ¡Aleluya! Aleluya. Aleluya. ¿Lo entendió? Amén. 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 Entonces, es necesario hacerlo, practicarlo ¡Eh! el mayor tiempo posible, no Amén. nada más en la congregación, Cada Amén. día. en tu vida particular, Amén. en tu cuarto de oración, Amén. cuando vayas manejando, Amén. cuando estés haciendo lo que estés haciendo. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. ¿Se entiende? Gracias. Sí, amén. Ahora sí, hermano Víctor, léame de nuevo desde la unidad del sonido profético. La unidad del sonido profético de la alabanza de Israel a Dios, con el sonido poderoso de sus arpas, aterrorizó a sus enemigos, haciéndolos llenarse de pánico, confundirse e incluso volverse locos, no sabiendo quiénes eran los enemigos. Aleluya. Consecuentemente se destruyeron unos a los otros. ¿Se entendió ahí? Amén. 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 Sigan. El sonido de alabanza del arpa echa atrás las fuerzas del mal. Amén. El salmista declaró este mismo principio y notó cómo el arpa podía echar atrás a los poderes de las tinieblas al levantar su alabanza. Aleluya. Léalo de nuevo, hermano Víctor. El sonido de alabanza del arpa echa atrás las fuerzas del mal. Amén. El salmista declaró este mismo principio y notó cómo el arpa podía echar atrás a los poderes de las tinieblas al levantar su alabanza. Aleluya. Aleluya. Si estoy batallando, Grita. en uno de los estudios, la reverenda Hicks dice, cuando estés batallando, grita 3 veces el nombre de Jesús. Aleluya. Y vas a notar la diferencia de lo que sucede antes de que estabas batallando y después de pronunciar 3 veces. No más, 3. Con eso va a bastar para que esto se haga hacia atrás
abra espacio y permita que tú empieces a adorar al Señor como debería de ser. Amén. Como querías hacerlo, pero que estabas batallando y no podías entrar. Aleluya. Esa es la llave Amén. de la Gracias, puerta que te va a abrir Señor. para que puedas alabar, bendecir y levantar. Aleluya. ¡Ey! Aleluya. Esa es la llave. Pa. Es el nombre. Cha. Cha. Jesús. Aleluya. Aleluya. ¡Yeah! Santo. Continuamos, hermano Víctor. El salmista. Dice, el salmista inclina su oído a la palabra de la vida que se encuentra, a la parábola de la vida que se encuentra en medio de todas las tinieblas, engaño y muerte dolorosas. La luz de la verdad del Señor permanece siendo un faro brillante y resplandeciente desde Monte Calvario, el lugar del dolor de Jesucristo en medio de todos sus enemigos del odio, tinieblas, muerte, escarnio, rechazante. Ok. Ahora nos da unas escrituras. Búsquelas, hermano Víctor. Salmo 49, 4 y 5. Y luego nos muestra esta parte de cómo las nubes se ciernen alrededor suyo queriendo opacar la luz de Jesucristo. Por eso le digo Amén. que si menciona el nombre, Jesús es la luz. Yo soy la luz del mundo. Entonces la luz va a empezar a resplandecer. Después de esto usted va a empezar a adorar. Después de esto va a empezar a levantar el nombre. Después de esto va a empezar a alabar. Y después de esto va a sentir el poder de la presencia del nombre de Jesús en su vida. Y va a poder declarar lo que Dios quiera que usted declare. Amén. Sea alguna necesidad, sea alguna petición, sea el orar diferente, el meterse en dolores de parto, el meterse en intercesión, el meterse a orar en lenguas, sea lo que sea que Dios tenga, Dios va a abrir con esa llave que se llama Jesús, el nombre, la puerta para que usted pueda entrar y pueda fluir de la manera correcta. Aleluya. ¿Tiene las escrituras, hermano? Sí, 49, ¿qué dijo? 4 y 5. 49, 4 y 5, sí. Dice, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Léalo de nuevo. Dice, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Ok. ¿Se entienden estas escrituras? Amén. Sí. Con dichos escriturales puede declarar. Sí. Hablando en la palabra, declarando. Pero dice, y con el arpa mi enigma. ¿Qué es un enigma? Una incógnita. Un misterio. Algo escondido. Algo no revelado. Algo no entendido. Pero que si hago el sonido del arpa, el misterio puede ser revelado. El misterio puede ser entendido. El misterio puede serme entregado y abierto el entendimiento para ver qué tengo que hacer, o qué me estaba atorando, o qué me estaba deteniendo para poder adorar al Señor como debería de hacer. ¿Sí está claro? Amén. Amén. Ok. Aleluya. Gracias, Jesús. Y entonces, aquí se ve el ejemplo de cómo las tinieblas rodeaban al salmista y cómo la luz de la verdad del Señor resplandece y hace que la muerte y el engaño y las tinieblas se esparzan y llegue la luz del entendimiento a su vida, a mi vida, para poder entender las escrituras. Vamos a continuar. Amén. Aleluya. El Señor prueba nuestra confianza y seguridad de guiarnos a través de nubes espesas de tinieblas y muerte. Si nos tomamos a la fe de la luz y la verdad de Jesucristo, venceremos las nubes de tinieblas, engaño y muerte de Leviatán que nos rodean con su Torah de verdad. El salmista revela este principio moral de verdad muy claramente en su canto de agradecimiento y alabanza con su arpa de gozo, alegría y paz,
para que cualquiera que esté corriendo con Dios vea claramente la luz de la palabra de verdad. Por lo tanto, recibirá un nuevo canto de gratitud al Señor. Amén. Le hago una pregunta. ¿Recibimos cantos nuevos en esta iglesia? Amén. Amén. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. Entonces se está viendo la luz de la palabra. Amén. Entonces estamos haciendo algo bueno para el Señor. Amén. Gracias, Jesús. Está llegando la inspiración a esta iglesia. Amén. Jesús. Está enseñando cosas nuevas a través de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo algo que le agrada al Señor, que Él Ya, contesta. ya. Entonces, sigamos esforzándonos y haciéndolo lo mejor posible y la mayor cantidad de tiempo posible. Amén. Que suceda más seguido. Gracias. Que la atmósfera se transforme en menos tiempo. Que no duremos tanto tiempo para que la atmósfera cambie y el canto nuevo llegue para alabar, para bendecir, para glorificar, Ya. para levantar el nombre, para declarar la sangre, para decir que Jesús. Él es Rey por sobre todas las cosas. Aleluya. Jesús. Aleluya. Por eso es importante venir orando en el Jesús. Amén. Amén. Por eso es importante Amén. traer tiempo en el trayecto ya orando para Amén. que cuando lleguemos a la iglesia sea más fácil Aleluya, sí, amén. entrar a la presencia del Señor. Que Él nos abra a través de su nombre esa parte en la cual debemos entrar para poder levantar su nombre. Amén. Para poder sentir su presencia de la manera que Él quiere mostrarnos. No siempre es lo mismo, ¿se ha fijado o no? Amén. Hay veces que batallamos más, hay veces que batallamos menos, pero ya cuando estamos adentro llega el gozo, llega esa sensación de decir, ya entré, ya estoy aquí, ahora sí lo voy a bendecir mejor, ahora sí lo voy a alabar mejor, ahora sí, Señor, dame palabra, dame canción, dame un canto nuevo, dame lo que quieras que yo cante, Amén, aleluya. porque vine ya, a adorarte a ti, vine a levantar el nombre, vine a glorificar. A eso venimos. No venimos a ver al hermano, al hermano. Ya después nos encargaremos de saludarlo. Ya después nos encargaremos de decirle cómo está. Aleluya. Por lo pronto venimos a Aleluya. entregarle toda la adoración al Sí, Señor. amén. A declararle con nuestro cuerpo, alma, espíritu y voluntad todo nuestro ser a Él, para que Él use este cuerpo completito para la adoración, para lo que Él quiera. Estamos hablando de profecía y si quiere usar este cuerpo, aleluya, para que salga profecía a través de mi boca, que lo haga. Quiero estar dispuesto, quiero estar sensible a su espíritu. Quiero, Amén. aleluya, si el Señor me trae un canto, quiero cantárselo a Él. Quiero que la gente lo escuche. Te alabo. Y aquí sabemos cuando es un canto nuevo. Amén. Sabemos cuando Dios está inspirando al hermano o a la hermana. Nos damos cuenta porque entra el canto nuevo y luego Dios empieza a darnos a través de ese canto nuevo frases Sí, amén. para acomodarle al canto nuevo que Dios le está dando a fulanito o sultanito. Gracias. Eso es poderoso y es Gracias. digno de poner atención para que podamos agradecer más tiempo al Señor. Vamos a continuar. Aleluya. Amén. Aleluya. El salmista revela este principio moral de verdad muy claramente en su canto de agradecimiento y alabanza con su arpa de gozo, alegría y paz, para que cualquiera que esté corriendo con Dios vea claramente la luz de su Torah de verdad. Por lo tanto, recibirá un nuevo canto de gratitud al Señor. Por lo tanto, recibirá un nuevo canto de gratitud, no para usted, Amén. para que se lo cante a Él, Amén. para que le agradezca a Él, Amén. para que lo bendiga a Él, para Amén. que declare delante de todo el mundo, Gracias, principalmente Jesús. de la congregación de los ángeles caídos, quién es Dios, Gracias, Jesús. qué es su sangre, quién es su sangre, cómo. Santo. Aleluya. Tenemos que adorar la sangre y levantarla. Aleluya. A través de la Biblia, el arpa está asociada con el ministerio de la profecía. El salmista demandó que la gloria de su alma despertará y cantará proféticamente al Señor. Salmo 57, Se brincó lo verde poquito. 8 y 9. Dice, después de que elaboramos. Adelante porque no alcanzo a ver. Después de que elaboramos en caminar a través de nuevas tinieblas y muerte en nuestro corazón amador,
El Señor definitivamente genera un nuevo canto de gozo y alegría por su luz y su verdad. Amén. Y entonces, a través de la Biblia, el arpa asociada con el ministerio de la profecía, el salmista demanda que la gloria de su alma despertará o despertaría y cantaría proféticamente al Señor. ¿Qué es cantar proféticamente o qué es la palabra de profecía? Es algo que va a acontecer, algo que sucederá. Amén. Y entonces el salmista, siendo usado por el Espíritu de profecía, que usted también lo puede tener, para declarar cosas que van a suceder en su vida, para honrar y glorificar al Señor, puede suceder. Adelante, hermano Víctor. Salmo 57, 8 y 9. 57, 8, 9 dice: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Quiero que vean que en la 1909 dice gloria Gloria. mía, no dice alma mía. Aleluya. ¿Qué se le ocurre que será? ¿Será el alma? Gloria. ¿O será alguna gloria dormida dentro de usted que tiene que ser despertada para alabar al Señor, para bendecirlo? ¿A un lado, hermano? Y entonces, antes de que Saúl pecara, y pronto, después de que Saúl fuera recién ungido como rey de Israel, el Señor lo ungió. Lo guió. El Señor lo guió al ministerio profético y al poder Del arpa. del arpa. Ambas cosas se las entregó. ¿Usted tiene ambas cosas o no? Si no las tiene y las quiere, Amén. Amén. las desea, Amén. Amén. Aleluya. entonces tengo que tener cuidado que no me pase lo que Saúl, ¿no? Amén. Amén. Mucho cuidado. Amén. Amén. Aleluya. Primera de Samuel 10:5. Amén. Dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. ¿Sí o no? Amén. ¿Se los encontró o no? Sí, amén. ¿Profetizó Saúl o no? Amén. Sí, amén. ¿Tocó el arpa o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Sí, amén. ¿Sí? ¿No? Gloria a Dios. Bendito Jesús. Estos profetas eran miembros de una orden profética fundada por el profeta Samuel. Samuel estableció una hermandad de profetas en Nahot, en Rama. Estos eran jóvenes varones santos, rectos y separados, a quienes Samuel había entrenado para ser profetas, maestros y líderes en Israel, en lugar del sacerdocio apóstata y corrupto de Israel. Estos fueron instruidos sobre el ministerio poderoso del arpa y otros instrumentos musicales. En conexión con la profecía, el ministerio musical de las arpas y los cantos espirituales revela la Torá de verdad del Señor. Nuevamente, todo el azul. Estos profetas eran miembros de una orden profética fundada por el profeta Samuel. Samuel estableció una hermandad de profetas en Nahot, en Ramá. Estos eran jóvenes varones santos, rectos y separados, a quien Samuel había entrenado para ser profetas, maestros y líderes en Israel, en lugar del sacerdocio apóstata y corrupto de Israel. Estos fueron instruidos sobre el ministerio poderoso Del arpa. Eran profetas y tocaban el arpa. Amén. Aleluya. ¿Para qué? ¿Para qué? Para guerrear. Para guerrear y para dar profecía. Amén. Amén. Para que Dios los usara con palabra profética. Maestros y líderes. Entonces, ¿podemos usted y yo tener esto o no? Amén. Amén. Amén.
¿Deberíamos o no? Amén. 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 ¿Sí? Aleluya. Bendito Dios. Dice, y otros instrumentos Ajá. musicales en conexión con la profecía. El ministerio musical de las arpas y los cantos espirituales revela la Torah de verdad del Señor. Entonces, hay una exigencia especial para que nosotros toquemos arpa, para ser usados en profecía, para ser usados como reyes, para ser usados, aleluya, como sacerdotes y para llegar a un nivel alto en la cuestión de los 144. Adelante, hermano Víctor. Estos instrumentos, déjame ver si me salté. Ay, no me dejan. Estos instrumentos fueron usados, aleluya, para hacer guerra espiritual. Adelante. Son 4. ¿Sí? Está en la primera Yud, dice salterio. Ujú, El salterio. En la primera Hey es el adufe. ujú. ¿Qué es el adufe? Después vemos Ok. todas esas para... La número 3 es el bab, que es la flauta. Y la número 4 es el arpa. Amén. Ok. La Hey. Dice, Estos 4 sonidos del salterio, adufe, ahí tengas. Dice sonidos. Por eso cuando nosotros mencionamos el yud, he, ba, he, que estamos activando sonidos. sonidos de arpa, de adufe, de salterio y Flauta, estamos metiendo levantando. Aleluya. Aleluya. todo un grupo de instrumentos musicales a través de estas 4 letras solamente. Aleluya. Amén. Amén. Por eso quiero que vean en cuál letra está el arpa. En la Hey, en la segunda Hey. ¿Cómo hacen los guerreros El arpa? amor de prudencia. ¿Qué sonido hacen? Aleluya. Eh, Ja, 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 eh, ja, 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 Aleluya. ja. Aleluya. Porque es la J y la H. Amén. Amén. Es la parte principal del nombre del Señor. Entonces estamos mencionando Jehová. el nombre literalmente dentro de los sonidos. Amén. Sí, es Bendito sea el Señor cuando dice la palabra de Dios, ja, para referirse al Señor, ¿verdad? Amén. Bendito sea el Señor, o sea, cuando alabamos su nombre, glorificamos su nombre, Amén. directamente estamos nosotros guerreando Sí, espiritualmente. amén. Sí, amén. Aleluya. Ajá. Amén. Gloria a Dios. Nombre sagrado. Sí, hermano Manuel. Ahí lo que dice en el hebreo y en el griego, que es la forma corta del nombre de Sí, Dios. sí. Amén. Gracias. No. Amén. Ya sea el ja o el ge, Ujú. como lo quiera usar, Amén. las dos son válidas. Amén. Y la otra sección es que cuando hace uno eso, está circuncidando el nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Eso Jesús. es otra enseñanza. Otro que de los hermano grandes dio secretos hace mucho tiempo que antes están de en la usted palabra. Sí, amén. estuviera. Amén. Entonces, circuncidar el nombre, en este caso estamos hablando del ja, como dar gracias en todo y por Aleluya. todo. Amén. Sí. O Aleluya. sea, no dices gracias por eso, sino nomás haces esa parte de levantar el nombre. Amén. Amén. Algo que, por ejemplo, las hermanas han estado diciendo, levantemos el nombre. Amén. Pero cuando no sabe uno ni Sí. de qué le están hablando, Amén. ni qué es eso. A Sí. veces pensamos que es nomás gritar Jesús, Jehová, que por ahí se puede empezar en lengua natural, pero cuando Aleluya. ya lo brinca uno al hebreo o en la forma abreviada Amén. para hacerlo en otro nivel, Amén. ¿sí? Y esto de circuncidar el nombre es agradecer
por el nombre, Aleluya. bendecir Amén. por el nombre, agradecer y exaltar. Amén. Jesús. Sí, Aleluya. tiene más palabras Amén. alrededor, pero todo tiene que ver con una gratitud, un agradecimiento, algo, todo lo que tenga que ver bueno por el nombre. Amén. Sí, en rendición al Señor, que eso es poner en alto el nombre. Aleluya. Gracias, hermano. Aleluya. Bájale tantitito, por favor. Ahí. Ok. Bendito Jesús. Aleluya. Jehová, Aleluya. Continuamos. Isaías también profetizó que el Señor juzgaría y castigaría a Israel por corromper su adoración con arpa, convirtiéndola en idolatría. ¿Se fija que el mismo pueblo de Dios pervirtió este sonido? Sí, amén. Entonces la palabra de Dios siempre nos lleva a lo que es la balanza, la verdadera adoración contra Amén. la adoración robada Amén. o pervertida que el Aleluya. enemigo mismo utiliza. Nosotros hemos hablado mucho de principios robados y yo creo que sería necesario que cualquiera de nosotros empiece a mostrar lo que es de Dios y cómo el enemigo se lo robó. Porque se está permitiendo mucho a través de las redes sociales lo que es la verdadera adoración para Dios. Dios literalmente le pertenece todo y el enemigo ha robado sus principios bíblicos. Y los ha robado porque conoce que hay un poder detrás de este principio. Y entonces lo utiliza para Perversión. pervertirlo y que nosotros a la hora de encontrárnoslo no deseemos utilizarlo. Porque el enemigo sabe que hay un poder superior cuando lo utilizas para la obra del Tú Señor. estás loco. Sí, amén. Entonces vamos a continuar. Aleluya. Dijimos que en Isaías también profetizó que el Señor juzgaría y castigaría a Israel por corromper su adoración con arpa, convirtiéndola en idolatría. Isaías 5:12, hermano Víctor. Dice, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Aleluya. Quiere decir que rechazan y están haciendo lo que, pues literalmente si lo ponemos en comparación, la música que nosotros utilizamos para adoración en las iglesias y la música que se utiliza literalmente en el mundo. Son las dos cosas, porque inclusive en el mundo cantan canciones para Dios, pero con un contexto diferente, de una forma diferente. Cantan también al alma, hablando del alma, pero de una forma literalmente diferente. Al espíritu también le cantan, y lo cantan de una forma corrompida. Entonces, si empezamos a analizar un poquito esa parte, siendo que nosotros adoramos al Señor y cantamos al Señor y reverenciamos su sangre y levantamos su nombre y reconocemos su Espíritu Santo dentro de las iglesias, entonces en la parte del mundo literalmente todo esto está corrompido, porque en lugar de reconocer al Espíritu Santo y en lugar de reconocer a Dios, reconocen a alguien más. Ha sido robado el principio. Amén. Sí, hermano, lo escucho. Para aquellos que nos ven van a decir que esto está sacado de orden, pero el principio es desde que Dios creó a Luzbel o Amén. Luzbella, Sí. que fue creado exactamente para hacer la alabanza, y desde los cielos dice que se pervirtió la alabanza, y los que estamos en este mensaje conocemos todo lo que tiene que ver con lo que pasó allá arriba, que lo que era para Dios, Él lo empezó a utilizar, pero para sí mismo. Mira Amén. cómo toco. Amén. Amén. Mira lo que voy a hacer ahora. O sea, con algo que Dios le dio, voy a hacer esto y me tienes que alabar. Igual nos pasa en muchas otras áreas, pero es nomás para ponerlo de que el creador de la alabanza es Dios.
Amén. que todo fue creado para alabanza y gloria de su nombre, Amén. desde ahí se empezaría y empieza el tema de lo que es la alabanza. Amén. Gracias, y aquí Le hago la estamos siguiente hablando en pregunta. esta parte. ¿Luzbel tenía estos instrumentos dentro de él? Sí. ¿En él? Sí. Pues entonces conoce perfectamente bien cómo utilizarlos, ¿no? Sí, amén. Sabe cómo pervertirlos, ¿no? Aleluya. Y sabe que nosotros lo tenemos. Aleluya. Sí, hermano. La cuestión Sí. la cuestión es de que él fue el primero que encontró el darse alabanza a sí mismo, Amén. a su ser, Sí, a su alma o a su espíritu, ¿sí? sí. Entonces, más bien a su espíritu. Entonces, por eso es que él viene y engaña a los hombres que estamos ignorantes de Sí. quién hizo la alabanza. Amén. Decimos que en el mundo se hizo. No, simple y sencillamente que venimos y nacemos y lo oímos y lo vemos como algo natural. Pero aún lo que no vemos y se expresa es algo creado por Dios. Desde de lo invisible a lo visible Amén. o a lo expresativo. En Eclesiastés habla de que no hay nada nuevo bajo el sol. Amén. Todo lo que ves y verás ya fue antes de. Entonces, la perversión también existió en esos tiempos. Entonces es la parte de que todo lo que vemos y usamos y vemos como normal, pues hay muchos que se asustan y dicen, Sí. esto es satánico, ¿no? Dios lo hizo para su alabanza. Sí, amén. Que llegan algunas al grado, es tan fuerte cuando lo santifica uno, al grado que también cuando el enemigo lo usa y lo pervierte, es tan fuerte lo que se siente el mal. Sí, Pero si encuentra uno la balanza sí. Y el principio robado. en el ¿Para principio qué robado, servir? Ujú. en el grado de guerra Sí. espiritual, que si se fija lo que es practicar el high, así como nos movemos, como lo hacen en este caso en los rockeros, Sí, literal. ¿sí? Sí. Y con los instrumentos que lo ponen, porque Sí. como dice que era halal, como locos, Como loco, sí. Amén. sin sentido. Ujú. ¿Y cómo hacen los rockeros? Para alguien que viene de épocas de antaño, Sí. de los 60, 70, todavía de los 90, la Sí. música esa no tiene sentido. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Bueno, terminamos, mis hijos. Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor. ¡Jesús! 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 ¡Aleluya! Gracias. Aleluya. Bendito Corderito sea el amado. Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bueno, pues yo creo que Bendito esto sea el Señor. ¿Sí? va para largo ya. Ok. Sí.